Antes de nada, os damos un poquito de la historia de Madrid. Todos los cronistas andalusíes acreditaron la fundación de la ciudad al emir cordobés Muhammad I a mediados del siglo IX. Muhammad I construía una fortaleza o un isin en un promontorio junto al río Manzanares para proteger a Toledo de los reyes cristianos del norte. También construía una ciudad pequeña al lado de la fortaleza que se llamaba Mayrit. Le dieron ese nombre por la abundancia de agua en la zona. Mayrit fue capturado en el siglo XI, alrededor del año 1083, por los cristianos. Por lo tanto, está claro que Madrid tiene orígenes islámicos. Pero cuando comparamos Madrid a otras ciudades españolas como Toledo, Sevilla y Granada, es más difícil identificar el legado de Al-Andalus. En estas ciudades, edificios principales como la Giralda y la Alhambra significa que es imposible separar las ciudades de su historia. Por otro lado, Madrid ha ocultado sus orígenes a lo largo plazo y lo hacía para refundir la narrativa y construir una identidad propia al tiempo que reproducía la idea que los musulmanes eran los otros en España. Primero, quiero subrayar el concepto del otro. Trian de Filiu dice pertenecer a una nación no solo consiste en saber quiénes somos nosotros, sino también en reconocer quiénes son los otros. Cuando se construye una identidad nacional, siempre se construye también un otro. En España, la creación de los musulmanes como otro durante la denominada Reconquista de España era un parte vital de la ideología de tal reconquista y también el comienzo de un sentido emergente de una identidad cohesiva española. Marín Guzmán dice que había una formación de la Reconquista como ideología, sobre todo porque desarrolló un sentido de unidad de la Iglesia y de los cristianos contra el Islam, el enemigo común. Por lo tanto, la identidad española en parte originaba en contra del otro, o los musulmanes, algo que se fortaleció especialmente tras el fin de la Reconquista en 1492 y con la expulsión de los musulmanes en 609. Madrid fue designada en 1561 como sede permanente de la corte y con ello se convirtió en una representación simbólica de la identidad española. Por lo tanto, si hubiera conocimiento común que la capital nueva del país y la representación de identidad española tiene orígenes islámicos, podría cuestionar la legitimidad de los reyes católicos y llevar a una crisis de identidad. Como dice nuestro profesor Daniel Gil Benumea, la identidad española tiene una historia conflictiva con su pasado islámico. Por lo tanto, se resolvió este problema por inventando historias de orígenes falsos de Madrid, como el mito de Ogno Bianor. Este mito habla sobre una figura con vínculos a la guerra de Troya a través de sus familiares, y que fue fundador de Madrid. Se dedicó el templo nuevo en la ciudad a la diosa Metragerta y la ciudad toma su nombre. En turno, el nombre se convirtió en Magarit y luego en Madrid. Fue un mito que fue popularizado por Jerónimo de la Quintana, un historiador del siglo XVII. ¿La razón? Juan Cortés dice que se le llegó a relacionar hasta con algún descendiente de Troya, porque España tenía la gran losa de la permanencia durante siglos de los musulmanes, y eso chocaba con la monarquía católica. Se quiso
anular el pasado islámico. La propagación del mito se permite equiparar Madrid con las más honorables ciudades europeas y, muy importante, desligado de la civilización musulmana. Y en desligar Madrid de los musulmanes significa que podía preservar la identidad española que habían construido y los musulmanes se quedan como el otro. Pero a pesar de ello, la historia oculta de Madrid todavía puede verse hoy en toda la ciudad, especialmente a través de su arquitectura. La influencia de la tradición musulmana sobre la arquitectura empezó con la expansión del Islam en 711 por la península ibérica con la fundación del Al-Ándalus. A principios del primer milenio, la reconquista de la península ibérica por los cristianos empezó, y unas comunidades de musulmanes eran viviendo bajo dominio cristiano. Se llaman ellos musulmanes los mudéjares, que viene del árabe mudayjan, que significa los musulmanes que quedaron cuando la área se convirtió en cristiano. Esto era una época de más tolerancia religiosa. Los mudéjares tuvieron menos derechos de los cristianos, pero en ese punto no estaban obligados a convertir en cristianos. El periodo del tiempo en que mucha construcción de edificios en estilo mudéjar era en los finales siglos de la Reconquista, debido a los eventos históricos específicos de esa etapa de la Reconquista. La cima de importancia era en los siglos XII y XIII y acabó en el siglo XV. La arquitectura mudéjar empezó con la Reconquista, cuando era mucha mezcla de las culturas de los musulmanes, los judíos y los cristianos durante el periodo antes del final. Según UNESCO, el arte mudéjar es el único estilo propio en España debido a su particular trayectoria histórica. Por eso es importante y tiene mucha significancia de cultura nacional, de ser lo más puro español y una característica definitoria de España. Es un gran ejemplo de la mezcla profunda entre las culturas del periodo, los musulmanes, los judíos y los cristianos. Todos usaban este estilo para mosques, templos, iglesias y más. La iglesia de San Pedro el Viejo es un buen ejemplo de la mezcla. La iglesia es una de las más viejas de Madrid. La iglesia cita que es una de las iglesias más antiguas de la capital. En ella destaca su torre de ladrillo mudéjar del siglo XIV, de planta cuadrada con 2 ventanillos arábigo-bizantinos únicos en Madrid. La torre es muy importante como uno de los pocos restos de la arquitectura mudéjar que ha sido conservado junto con otros restos de otras épocas. Poco es sabido por seguro sobre los constructores de la arquitectura del periodo. Por eso es difícil de ser seguro si estos edificios eran hechos por mudéjares o personas de otras partes de la comunidad. Por eso la arquitectura mudéjar es más definido por sus características más claves y propias a este estilo único. Las más distintas y comunes son las torres cuadradas hechas de ladrillo. Los arcos de herradura eran muy típicos de la arquitectura mudéjar, con los ladrillos de colores alternados. Suelen tener decoraciones hechas de yeso y madera, y los exteriores muchas veces son más simples, con los interiores siendo más decorados. El estilo neomudéjar, por otro lado, se refiere a un movimiento artístico revivalista que tuvo lugar en los finales del siglo XIX y los principios del siglo XX en España. Como implica el nombre, este movimiento artístico combina el uso de rasgos de estilos que provinieron de estilos orientales históricos, del Al-Ándalus y del periodo mudéjar en un ámbito moderno. Como muchos estilos artísticos, aunque tenía cierto nivel de popularidad en su época, no era de ninguna manera ubicuo y muchas veces el estilo era instrumental más que fundamental. Asimismo, en las obras de Antoni Gaudí, por ejemplo, se ve una mezcla ecléctica que incluye elementos del neomudéjar al lado de elementos neogóticas y modernistas. Para aislar los elementos arquitecturales que se consideran fundamentales en este estilo, es útil e interesante analizar algunas de las numerosas plazas de toros construidas durante esta época, como este ejemplo en Las Ventas, Madrid, que fue inaugurado en 1931. Aquí se observan muchos de los rasgos claves del estilo. Se nota la cantidad de arcos de herraduras y de trilobulados,
el uso extensivo del ladrillo rojo y la decoración generosa de cerámica, que sirven bien para mostrar los patrones geométricos. Políticamente hablando, en el caso de las plazas de toros, es interesante considerar esta imaginería tan arábica y obvia como una parte sorprendente de la identidad nacionalista en esa época, ya sea desde un punto de vista izquierdo o derecho. De hecho, muchas de estas plazas de toros tenían papeles importantes durante el régimen franquista, dado que la tauromaquia era uno de los pocos productos culturales y populares elegidos para servir la narrativa fascista del régimen. El uso del estilo de manera más extravagante se puede apreciar bien en Alcalá de Henares. Construido por una coleccionista rico en 1884, el Palacio Laredo encarna mucho de lo que algunos podrían considerar los excesos estilísticos de los finales de la Andaluz. Al lado de elementos neogóticos y renacentistas, mucho del interior, exterior y del jardín aparecen fuertemente influenciados por el esplendor denso y geométrico de la Alhambra de Granada o la Aljafería de Zaragoza, por ejemplo. Esas características de diseño de las ventas aparecen aquí también, aunque en un contexto muy distinto. Una comparación aún más obvia sería con esta plaza de toros en Uruguay, que muestra algunos de los mismos rasgos neomudéjares, pero realizados de manera más simple y restringida. Sin embargo, el legado de Al-Ándalus sigue vivo en Madrid incluso más allá de su antigua arquitectura, en los edificios modernos como el Centro Cultural Islámico, que trae la historia del pasado islámico de España a la actualidad. Centro Cultural Islámico de Madrid se fundó en 1992. Sirve como una mezquita y un centro para compartir las enseñanzas del mundo islámico. Dentro del centro no solo hay una mezquita, sino hay un restaurante, una biblioteca, un museo y una escuela de fin de semana. Es un lugar en que los musulmanes de Madrid pueden encontrar una comunidad y preservar su religión en una ciudad que parece haber perdido el contacto con sus raíces. Más allá, todos los miércoles, visitantes, sea escuelas, grupos o cualquier persona interesada en conocer el mundo islámico, pueden visitar el centro y aprender más sobre sus objetivos y la cultura islámica y su presencia en Madrid. Los lazos entre Madrid y el Islam son muy antiguos. Los musulmanes fundaron la ciudadela llamándola Mayet, que se ha convertido tras sufrir una alteración fonética en el nombre actual. El Centro Cultural Islámico de Madrid se considera la institución cultural islámica más grande de España, lo que refuerza los lazos entre Madrid y el Islam. Como una demostración de buena convivencia entre las dos culturas, el Ayuntamiento de Madrid cedió un terreno a la Liga del Mundo Islámico, que es donde se construyó el centro. Ahora le invitamos a explorar y aprender más sobre el legado de Al-Ándalus en Madrid y a descubrir su pasado oculto. Di un paseo por la ciudad secreta comenzando en la iglesia de San Pedro el Viejo para ver la torre mudéjar de la antigua mezquita, luego a la iglesia de San Nicolás, donde verá el famoso campanario mudéjar. Atraviesa el Sol y el Templo y visite la mezquita actual de la ciudad antes de dirigirse a las afueras para explorar el Centro Cultural Islámico. Ver los muros y arcos blancos que imitan el estilo mudéjar de los antiguos edificios y mezquitas de Al-Ándalus. Si practica, deténgase para una de las 5 oraciones diarias, o para coger un libro de la biblioteca, o probar algo de la cocina de Al-Ándalus en el restaurante. De regreso por la ciudad, pase por las ventas para contemplar la legendaria ladrillo rojo del movimiento neomudéjar